Bienvenido a Reconciliación. Estamos muy agradecidos a Dios de que podamos estar juntos de nuevo para adorar a Jehová Dios de los ejércitos. Y déjame recordarte nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es la continuidad de quién es el Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo la segunda parte de los dones en 1 Corintios 12. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.
Gloria al Señor. Qué maravilloso es estar reunidos para adorar y alabar a nuestro buen Dios. ¿Sientes el mismo gozo que sientes en esta hora? Te saludamos desde la Iglesia Bautista Reconciliación con todo nuestro corazón y te damos la bienvenida y recordamos nuestro tema. Nuestro tema de hoy es la continuidad de un tema que hemos estado considerando: ¿quién es el Espíritu Santo? Y como lo he dicho en otras ocasiones, voy a repetirlo. Nos hemos dejado guiar por el Señor en adentrarnos en el tema de Dios, el Espíritu Santo, porque hay tantas posiciones extremas, posiciones, yo diría, sin temor a equivocarme, antibíblicas, en las cuales pues o rechazamos la obra del Espíritu Santo o nos vamos a posiciones fanáticas, emocionalistas y extremas. Y queremos, a la luz de la Biblia, pues seguir tratando y considerando, y en el día de hoy vamos a estar considerando la segunda parte de los dones del Espíritu que aparecen en Primera de Corintios capítulo 12. Pero antes vamos a leer la Biblia, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios y vamos a invitarte, te invito a buscar, mi amado hermano, mi amado amigo, ahí en Primera Corintios capítulo 12, los versículos del 12 al 18. Así que 1 Corintios 12, 12 al 18. Y vamos a leerlo al estilo reconciliación. Recuerda cómo es el estilo reconciliación. En voz alta, definidamente meditando en lo que Dios ha revelado allí en la Biblia, que es su palabra. Y comenzamos 1 Corintios 12, del 12 al 18. Dice así la Biblia: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Y vamos a orar, vamos a elevar nuestra oración delante del Señor. Yo invito bueno, levantamos la mano como señal de que estamos unidos, ¿verdad? En la familia Reconciliación. Así que vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas y su dirección sobre la exposición de su palabra en esta hora. Padre, te alabamos y te bendecimos y te exaltamos, oh Dios de los ejércitos, el Santo de Israel, porque solo tú eres digno de honra, de gloria y de alabanza. Te glorificamos, bendecimos tu nombre y te rogamos que tú perfecciones nuestra adoración, porque deseamos adorarte en espíritu y en verdad, como solo tú mereces ser adorado. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas y gracias por poder meditar ahora en estas verdades que tú has revelado en la Biblia. Gracias por dárnoslas a cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté dirigiendo cada palabra y abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a la verdad de tu palabra. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga que está conectado o que lo hará de manera diferida, Señor. Y que allí donde él esté o ella esté, pueda experimentar la realidad de tu presencia. Porque, Señor, tú vas más allá de las fronteras, tú vas más allá de los espacios, tú vas más allá de las naciones. Te alabamos, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Acepta
ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Levanta tus manos y cántalo. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una vez más, ofrece tu vida. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume,
yo quiero ser, Señor. Queremos ser olor fragante para ti, Señor. Perfume agradable. Bendito sea el nombre del Señor. Nos gozamos y nos alegramos en alabarle. Y bueno, vamos al tema de hoy en la Biblia, la palabra de Dios, y es la continuidad o la segunda parte de los dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12. Esta es la parte 2. En la última ocasión que estuvimos con el tema de quién es el Espíritu Santo, vimos la primera parte de estos dones que aparecen en 1 Corintios 12. Es decir, vimos 6 de los dones espirituales o los espirituales, como dice en el original, que se ven allí. Y quedamos, y por eso yo les invito a buscar 1 Corintios 12, 7 al 11. 7 al 11. Y allí vamos a estar viendo el don de discernimiento de espíritus. Es con el que vamos a comenzar hoy en este tema de los dones de 1 Corintios 12. Ya hemos visto los otros 6 anteriores que aparecen en los versículos 7 al 11 de 1 Corintios 12. Pero cuando hablamos y habla del don de discernimiento de espíritu, y la frase discernimiento de espíritu se define como discernir, discriminar o distinguir. Y en 1 Corintios 11, 29, capítulo anterior, cuando está hablando el apóstol Pablo acerca de la cena del Señor allí con los cristianos de Corinto, con la iglesia de Corinto, dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, el apóstol Pablo usa la palabra discernir para reprender a los hermanos de Corinto que no discernían o no distinguían lo que estaba haciendo y lo que estaba sucediendo allí en la cena del Señor. El don de discernimiento de espíritu, ¿qué cosa es? Bueno, es la capacidad de discernir la fuente de una manifestación espiritual. Yo voy a decirle, yo no he encontrado ningún miembro de ninguna de las iglesias que he pastoreado que ha dicho: Señor, yo estoy orándole, pastor, a Dios que me dé el don de discernimiento de espíritu. Y es muy importante y es muy necesario, y yo creo que cada día más es necesario el don de discernimiento de espíritu en la iglesia del Señor. Recuerden algo que yo he dicho y volveré a decirlo si Dios me lo permite cada vez que hable del tema de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo envió Jesucristo y el Padre porque el Señor dice: el Padre va a enviarlo a ustedes, y mandó allí el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo glorificara a Jesucristo. Eso es algo muy importante. Lo que no glorifica a Cristo no proviene del Espíritu Santo. No importa el nombre que tenga, no importa lo bonito que sea. Y algo muy importante que hemos dicho también, y vamos a repetirlo, es que los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales, no es algo que merecemos, es algo que nos regala. Por eso es don. El Espíritu Santo, ¿a quién? A los cristianos dentro de la congregación, para construir, para edificar y para bendecir la congregación, la iglesia, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Ese es el propósito. No es señal de espiritualidad. Ese es otro error que se comete mucho y lo hemos repetido o volveremos a repetir. Dones del Espíritu no es algo que nadie se merece, no es nada que la persona pueda hacer por sí misma, sino que viene de parte del Espíritu de Dios para que usted, mi hermano, mi hermana, glorifique a Cristo y sirva para edificar a sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús, porque es Dios quien lo está haciendo en usted. Recuerde que la espiritualidad no está en los dones del Espíritu, sino en el fruto del Espíritu Santo. Ya de esto dedicamos, y estoy repitiendo un poquito porque son temas que se mezclan y que tristemente se confunden. Es decir, que el don de discernimiento de espíritu es la capacidad de discernir o darnos cuenta cuál es la fuente de la manifestación espiritual que estamos viendo. La manifestación espiritual puede venir de una de estas tres fuentes: o del Espíritu Santo de Dios,
o de un espíritu maligno o del propio espíritu humano. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, el apóstol Pablo dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y la palabra es disciernan o valoren. Y esto parece instruirnos en que alguien con el don de discernimiento de espíritu debería estar presente cuando se usa o se manifiesta el don de profecía. Ya hemos hablado acerca del don de profecía y vamos a recalcar una vez más que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el énfasis de los profetas de Dios era el concepto de dar el mensaje de Dios al pueblo. Era proclamativo, más que predictivo. Ellos predecían de esta manera. Ellos decían: bueno, ustedes están pecando, tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, Dios va a hacer esto y esto y esto. En este tiempo, tristemente, las cosas han cambiado y se han transformado no para bien, en el sentido de que muchas personas ven y hablan del don de profecía como el don de predicción, como si estuvieran yendo a un brujo, como si estuvieran yendo a un exorcista para que les dijera el futuro. Ya lo hemos dicho, lo dijimos cuando hablamos específicamente del don de profecía, que nosotros los cristianos no necesitamos saber el futuro, ni debemos buscar maneras de ninguna forma para conocerlo, porque tu futuro, mi hermano, y mi futuro está en las manos de Jehová, Dios de los ejércitos. Y Dios nunca falla en los propósitos para sus hijos y sus hijas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el don de discernimiento de espíritu realmente debería estar presente cuando se manifiesta el don de profecía, es decir, el don de la proclamación del mensaje de parte de Dios. ¿Para qué? Para discernir si realmente es de parte del Espíritu Santo o es de parte de un espíritu maligno o es de parte del espíritu humano. Todo creyente lleno del Espíritu Santo en cierta medida es capaz de juzgar las manifestaciones de los dones basándose en si estos glorifican a Cristo y edifican o no a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Una enseñanza bíblica cuidadosa sobre los dones espirituales va a evitar, mis hermanos, las manifestaciones inmaduras y desencaminadas por un lado, y también por otro lado el temor, la desconfianza y el apagar el Espíritu Santo de Dios. Los extremos. Recuerden, cuando usted lee los evangelios, no sé si a usted le sucede lo mismo que me sucede a mí, pero algo que yo me doy cuenta es que nuestro Señor Jesucristo nunca fue extremista. Y nosotros fácilmente, los humanos y algunos más que otros, somos dados a ir los extremos y nos quedamos en los extremos. Cuando hay una enseñanza cuidadosa, y eso es lo que hace falta, que la iglesia del Señor, las iglesias del Señor, tengan una enseñanza cuidadosa de los dones espirituales, tal como aparecen en la Biblia, para evitar inmadurez, para evitar las prácticas desencaminadas y puestas en un lado totalmente contrario a la palabra, con puro emocionalismo y prácticas que no son bíblicas. O la otra posición extrema, que es el temor, es la desconfianza y aún el apagar la obra del Espíritu. Es decir que noten que el don de discernimiento de espíritu no es el don de juzgar a las personas. No, es juzgar el espíritu que está detrás de la manifestación. Ya sea que sea el Espíritu Santo, ya sea el maligno o sea el espíritu humano. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Después, aparece después de discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas. Así dice ahí en la continuidad de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Y el término diversos géneros, sin duda se refiere al hecho de que hay, como dice Primera de Corintios 13:1. Dice Primera de Corintios 13:1 que hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Algunas lenguas son idiomas humanos. Si usted va a Hechos 2, y yo les prometí que lo vamos a hacer en uno de estos encuentros con este tema, vamos a estudiar Hechos 2, vamos a estudiar el día de Pentecostés, vamos a ver lo que pasó el día de Pentecostés. Pero algo que podemos adelantar y que usted lo sabe es que en el día de Pentecostés
Allí hubo manifestación de idiomas humanos. En primer lugar, porque era la manera de llamar la atención para que la continuidad que venía en el mensaje que dio allí el apóstol Pedro llegara al corazón de toda aquella multitud, y a la vez para mostrar que el evangelio de Jesucristo era para toda nación y para toda raza. Algunas lenguas también son celestiales, es decir, son lenguas de ángeles, no son idiomas en este sentido. A veces nosotros aceptamos, no sé si a ustedes pasa como me pasó a mí por tantos años, aceptamos los conceptos que nos dan sin cuestionarnos los conceptos. Nosotros no cuestionamos la Biblia, nosotros no cuestionamos lo que Dios dice, pero sí tenemos todo el derecho y debemos hacerlo de ser estudiosos de la palabra. Como dice allí, hablando de los bereanos en Hechos de los Apóstoles, que ellos eran celosos de estudiar lo que allí Pablo les estaba diciendo y confrontarnos con toda la verdad de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es decir, que hay lenguas de origen celestial, o como dicen, de ángeles, usadas para la alabanza y para la oración, donde la mente es sobrepasada. Así lo dice Primera de Corintios 14:2 y lo dice Romanos 8, 26 y 27. Romanos lo vamos a estar viendo en el próximo encuentro que tengamos. Y es importante saber que en estas lenguas de origen celestial, el orador dice claramente a la Biblia, habla a Dios y que nadie lo entiende. Dice 1 Corintios 14, 22 que las lenguas pueden ser señal, y las lenguas como señal pueden ser idiomas conocidos por los cuales se da testimonio a la persona que no es salva o que no ha conocido a Cristo. Y debido a que el incrédulo puede conocer cualquiera de estas lenguas, entonces debe haber varias clases o distintas clases de lenguas. Y es muy importante observar que hay varios y distintos usos de lenguas. Cuando el apóstol Pablo hace la pregunta en 1 Corintios 12:30, hablan todos en lenguas, la forma de la pregunta infiere una respuesta negativa. Pablo está hablando aquí de lenguas como el don en la reunión pública de la iglesia, que tiene que ser acompañado por interpretación. Aquellos que tienen el don de lengua pueden emplearlos para hablar con Dios en alabanza, para orar o cantar en el Espíritu o para hablar en la congregación. Pero ahora aquí hay un punto muy importante. Las lenguas habladas públicamente deben ser siempre interpretadas. No, ¿me está escuchando? Eso está muy claro en 1 Corintios 12, 13 y 14. Las lenguas públicas, las lenguas expresadas o manifestadas, tienen que ser interpretadas en el idioma de la mayoría de los que allí están, para que puedan entenderlo. No es un repetir por repetir para que los demás digan, mira qué espiritual es, porque no se es más espiritual por hablar lengua o por tener el don de profecía o por tener el don de sanidad o por tener ningún don. Los dones no son pruebas de espiritualidad. Los dones son un regalo de Dios para glorificar a Cristo y para edificar la congregación o la iglesia en la cual tú estás, hermano. Si no hay intérprete presente, dice la Biblia que el que tiene el don de lengua debe callarse. Aquellos que tienen el don de lengua para manifestación pública deben orar para poder interpretar las lenguas. Si el que habla en lengua no sabe si hay intérprete presente, debe estar listo para pedirle a Dios que le dé la interpretación. Y aparentemente las lenguas junto con la interpretación son equivalentes de la proclamación del don de profecía, excepto que dice claramente la Biblia que las lenguas son dirigidas a Dios, mientras que la profecía o la proclamación de la palabra es dirigida a la congregación. Hay una gran cantidad de textos bíblicos, después lo puedes buscar, 1 Corintios 14:5, 1 Corintios 14:14, 1 Corintios 14:15, Hechos capítulo 2, versículo 11, Hechos 10, versículos 45 y 46. Y hablando de los diferentes usos de los dones de lenguas o de hablar en lenguas,
Bueno, en primer lugar habla de orar en lenguas como un idioma de oración, cuando la mente es sobrepasada y el espíritu conversa directamente con Dios. Así dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 2 y versículos 14 y 15. Lo dice también Romanos 8, 26 y 27. Después vuelve a leerlo. Y si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, nos lo formula para juntos profundizar, no en lo que me enseñaron, no lo que me interpretaron, ya fuera de un lado o del otro, sino de lo que la Biblia dice, porque debemos seguir a la Biblia. La Biblia es la revelación sin equivocación, perfecta de parte de Dios. La lengua con interpretación, la Biblia dice que pueden usarse para edificación espiritual de la iglesia, pero cuando hay interpretación. No es cuando se repite ahí una serie de palabras y de frases y nada más que eso, no. Eso lo dice 1 Corintios 14, versículo 5 y versículos 26 al 28. Las lenguas, junto con interpretación, dice 1 Corintios 14, 22, que es una señal al incrédulo. Es una señal al incrédulo. Las lenguas pueden ser una señal de la presencia de Dios o pueden actuar como una señal cuando el incrédulo entiende el idioma que se está hablando. Yo siempre que hablo de este tema y toco ese punto de las lenguas como señal, recuerdo un misionero en los barrios de Caracas, en Venezuela, que él me contaba la experiencia que Dios le había permitido tener. Estaba visitando en uno de esos barrios, estaba visitando a un hermano de la iglesia y cuando fueron a orar para despedirse, dice que él comenzó a hablar en lenguas. Y como en esos lugares, la pared de uno de los lugares de vivir está pegada con la de otro, dice que cuando terminó su tiempo de oración y esta participación final de oración en un idioma desconocido para él, escuchó que había alguien llorando en el pequeño cuarto, en el pequeño lugar, en el otro lado donde vivía otra persona. Y le dijo al hermano, bueno, vamos ahí a ver qué pasa, qué le pasa a esa persona. Cuando entraron, la persona le dijo, usted me ha estado hablando de Jesucristo en chino. ¿Usted sabe chino? Él dijo, no, yo no sé chino. Bueno, yo soy chino y yo escuché el mensaje que usted ha dado de parte de Dios para mí y yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Qué maravilloso, ¿eh? Porque fue una señal. No se salvó por las lenguas, se salvó por el mensaje del Evangelio de Jesucristo, de salvación por gracia, por medio de la fe en Él. El otro don que habla allí, 1 Corintios 12, es el de interpretación de lenguas. Y la palabra interpretación viene de la misma que viene nuestra palabra castellana hermenéutica, es decir, la ciencia de la interpretación. Y la palabra original para interpretación de lengua puede expresarse, si se puede traducir como explicación o como interpretación. Y la forma verbal se usa varias veces en la Biblia, pero en la forma de que aparece aquí, en la forma sustantiva, se usa solo en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, donde se hablan como un don espiritual. Y el significado básico sugiere la idea de explicación o de interpretación, y no necesita esperarse que la interpretación de lengua sea una traducción literal, palabra por palabra, antes bien una explicación del significado que esté ahí. La interpretación puede variar razonablemente de acuerdo con la longitud de la declaración en lenguas. Y donde el don de lenguas es ejercido para la edificación de la iglesia, la interpretación de esas lenguas, escúchame, tiene que ser esencial y necesaria. Pablo limita el don de lenguas como idioma personal de oración, a no ser, y eso está en 1 Corintios 14, 27 y 28, a no ser que tenga interpretación. Dice allí 1 Corintios 14, 27 al 28, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, mira lo que dice ahí en el versículo 28, 1 Corintios 14, búscalo en tu Biblia. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia
y hable para sí mismo y para Dios. Aquellos que tienen el don de lengua son exhortados a orar y a pedir el don de interpretación. 1 Corintios 14:13. Y la pregunta que a menudo surge es concerniente al número de intérpretes que se deben usar en un culto. Bueno, allí el versículo dice, si habla alguno en lengua extraña, versículo 27 del capítulo 14, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y la palabra uno ahí, pues es uno. La palabra uno, el número 1 en español. Si una persona interpreta en un culto, no quiere decir que el mismo intérprete tiene que funcionar en todos los cultos. No, esto no es un monopolio. Yo tengo mucho temor porque veo que en la manifestación de los ministerios, las operaciones, los dones del Espíritu Santo, las iglesias tienen monopolio y se monopoliza el púlpito, se monopoliza quien canta, se monopoliza quien habla. ¿No se ha dado usted cuenta de algo que es triste? En nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, ya las congregaciones no cantan. Viene todo un show, todo un espectáculo, y lo que vamos a recibir un espectáculo más como si fuéramos un teatro, como si fuéramos un cine, no un lugar donde vamos como iglesia y congregación, donde nos necesitamos unos a los otros y donde uno a los otros tenemos que juntos adorar y alabar a Dios y a la vez manifestar los dones del Espíritu conforme el Espíritu nos guía. Y ahora vamos a la continuidad de los dones en 1 Corintios 12, y ahí encontramos los que ayudan. Los 9 dones de la lista de 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, no constituyen, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, una lista total de todos los dones. En los versículos 28 al 30, búscalo en tu Biblia, de 1 Corintios 12, dice, y aún nos puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Versículo 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, dice el versículo 31. Procurad por los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo enumera en estos versículos 3 dones ministeriales, apóstoles, profetas y maestros o pastores. Ya hemos hablado de apóstoles y hemos hablado de la definición clara y definida en la Biblia de los que son los apóstoles. Si en este tiempo, en esta época, quisiéramos aplicar el término original de apóstol, recuerden que un apóstol, el significado de la palabra es un enviado, y lo más cercano que podríamos tener en este tiempo serían los misioneros, los fundadores de iglesias, pero no para que tengan un título honorífico o para que las personas digan llegó el apóstol, sino para que puedan entender el ministerio que Dios les ha dado de fundar iglesias, de predicar en lugares con condiciones más difíciles. Fundadores de iglesias, profetas. Yo ayer veía en el Facebook en una congregación que amo mucho que iban a tener una profeta. Yo me pregunto, ¿de dónde sacan el título de profeta? Porque los profetas, y lo dice el Nuevo Testamento también, están llamados y puestos por parte de Dios para exhortar y para consolar y para edificar, o en orden inverso, edificar, exhortar y consolar. Función de edificar, animar y consolar a la iglesia. No predecir, no traer nuevas palabras, porque la revelación de Dios está completa. Mi amado amigo, si en su congregación donde usted va, alguien se levanta y da una palabra que no esté conforme a la Biblia, que es la palabra de Dios, veía en esta semana a alguien que estaba ungiendo a alguien con un poco de harina de trigo por la cabeza. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde viene eso? Cuidado, porque Dios ha dado su revelación y nadie puede añadirle ni una palabra ni quitársela tampoco. Es decir que los profetas están puestos, Dios puede dar don de profecía. Si don de profecía significa edificar, animar y consolar a la iglesia. Y los maestros o pastores, que
era el don dado, o son los dones dados para instruir a la iglesia. Y hago aquí un paréntesis para volver a decir algo que me duele mucho. A mí me duele ver las iglesias que se han convertido en lugares para tener espectáculos, para tener show. Y el mismo show, todas las reuniones que se dan son más o menos muy similares, pero no se están instruyendo a la iglesia. Mi amado hermano, pídele a tu líder, habla con tu líder. Yo necesito, nuestra iglesia necesita que nos metamos a estudiar la Biblia. No escuchar a alguien hablar y dar sus opiniones de la Biblia porque dice que ha recibido una revelación o porque no la ha recibido o porque lo dijo fulano, lo dijo sutano. No. Cada día estamos más necesitados de pastores y maestros que instruyan en la Biblia, que nos lleven a la Biblia y que nosotros podamos profundizar en la Biblia y no en otras cosas, sino en la Biblia. Y después de estos dones están enumerados milagros, sanidades, ayudas, administraciones, lenguas e interpretación de lenguas. Es decir, que en estos versículos 28 al 30 de 1 Corintios 12 encontramos dos nuevos dones, los que ayudan y los que administran. La palabra ayuda viene de una palabra original que solo se usa una vez en el Nuevo Testamento. La forma verbal ocurre 3 veces, de los cuales uno da una buena indicación del significado del don. Y dice así, Hechos 20:35. En esto se ha enseñado que trabajando así se debe ayudar, y ahí está usando la misma frase, a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo se estaba dirigiendo a los ancianos en Éfeso, en cuyas manos estaba el cuidado de la iglesia. Y estos fueron exhortados o animados a alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Está ahí en Hechos 20:28. Y a fortificarlos contra los falsos maestros. Hechos 20, 29 y 30. Y también fueron instruidos a llevar a cabo el ministerio de ayuda para el beneficio de aquellos que estaban necesitados física y económicamente. Es decir, los enfermos y los pobres. No cualquier persona puede ser asignada a un ministerio para los enfermos y los pobres. Debe tener una carga espiritual y un amor dado por Dios, el Espíritu Santo, a favor de los necesitados y los afligidos. La compasión humana ayuda, pero a esto debe agregarse un llamado divino y una unción del Espíritu Santo. Sin tal dotación espiritual, mi amado hermano, uno rápidamente se va a desanimar cuando ayuda a los necesitados. Además, el ministerio a los enfermos y a los pobres no es solamente para administrarles sedantes espirituales, no es solo para dar una palabra entre comillas que caiga bonita en los oídos, no. Está para conducirlos de la debilidad a la fuerza, como dice la palabra. Para todo tipo de trabajo de la iglesia del Señor Jesucristo, Dios ha suplido un don espiritual correspondiente. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y el otro don, el don de administrar, los que administran. Y la palabra allí traducida, los que administran, como en el caso de los que ayudan, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Sin embargo, su modo sustantivo ocurre 2 veces, refiriéndose ambas veces a timón, a timonear. Está ahí en Hechos 27:11, en Apocalipsis 18:17. La forma verbal significa conducir, ser el timonero. Y el don de administrar describe la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo a ciertos líderes para conducir o gobernar a la iglesia a través de sus responsabilidades y de las tormentas y los tumultos de maldad del mundo en el que vivimos. Y allí en 1 Timoteo 5:17 hay algo que parece indicarnos esto. Dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sabe lo que quiere decir de doble honor? Cuando usted estudia el original dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, los ancianos o los líderes, los pastores que están ahí al frente, si están haciendo un buen trabajo, debes pagársele el doble. Es lo que está diciendo allí en el original.
Dice, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Y algunos han pensado que hay ahora de dos clases de líderes en las iglesias, los ancianos maestros y los ancianos administradores. Hay iglesias, aquí donde yo vivo hay dos iglesias grandes que tienen pastores. Bueno, hay varias, pero hay otra también que yo recuerdo que tenía dedicada uno de los pastores nada más que la parte financiera, cómo manejar para bien las finanzas dentro de la iglesia del Señor. Y es verdad que es interesante ver cómo Dios llama a trabajar en los aspectos estructurales de la iglesia. La iglesia, hermano, tu iglesia, mi iglesia, tiene necesidad de líderes que mantenga balanceada la iglesia. Los dones del Espíritu Santo, como hemos visto hasta aquí en 1 Corintios 12, después vamos a ver en Romanos, pero en esta lista hasta el día de hoy, nos manifiestan que Dios quiere una iglesia balanceada, una iglesia donde Él se esté moviendo con libertad, pero también con orden y con bendición, para que realmente podamos ser la iglesia que agrada al Señor. Y el capítulo 14, algo que queremos hablar en cuanto a instrucciones especiales con respecto a dos dones que se discuten mucho, los dones de lenguas y el don de profecía. Tengo que decirte en primer lugar algo que te he repetido. El capítulo 14 de 1 Corintios está escrito para instruir a la iglesia, a tu iglesia, a mí, a cada uno, en el uso correcto de los dones espirituales. Vuelve a léetelo despacito. Si tienes preguntas, formúlalas. Ve allá a tu líder, pregúntale, mire, vamos, pastor, maestro, vamos a buscar, vamos a leer juntos, vamos a ver qué dice el Señor aquí, qué nos está diciendo. Y especialmente el capítulo 14 de 1 Corintios está dirigido a los dones vocales de lengua, interpretación de lengua y profecía. Y algunos han concluido que el apóstol Pablo escribió este capítulo para desanimar a los corintios a usar el don de lengua. Y este no es el caso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 5 de 1 Corintios 14, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Lo dice así o no en tu Biblia? 1 Corintios 14, versículo 5. Y también dice el apóstol en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y no estaba desanimando el uso de la lengua, pero sí estaba prohibiendo, y la Biblia lo prohíbe, el uso del don de lenguas sin interpretación en las reuniones públicas. Eso es muy importante. El apóstol Pablo quería que se usaran las lenguas como un idioma para la oración. Eso lo dice en 1 Corintios 14, versículos 2 y versículo 4. Al parecer, los corintios pensaban que había que darle libertad, rienda suelta a cualquier don y especialmente a los dones vocales, aunque fuera hablando todos al mismo tiempo y aún sin que hubiera interpretación. No sabían que el espíritu de la persona con dones estaba sujeto al control personal. Sí, léetelo ahí en 1 Corintios 14, 32. Los dones están sujetos al control personal. Pasaron por alto el hecho de que Dios da privilegios a los cristianos para ser usados de forma inteligente, de acuerdo con la Biblia y con el único propósito de edificar espiritualmente la iglesia del Señor, la congregación del Señor. Los dones realmente, mis hermanos, pertenecen a la iglesia más que a los individuos que lo ejercen. Los dones no deben ser utilizados. Y ahí está 1 Corintios 13, el último versículo del capítulo 12 y todo el capítulo 13. Los dones no pueden ser utilizados de forma egoísta, ni de forma ostentosa o sin amor. El uso de los dones vocales, es decir, el don de profecía, el don de lengua y el don de interpretación de lenguas, entre los miembros del cuerpo, no debe usarse todo el tiempo en la reunión. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Y no daban lugar al don de enseñanza, no daban lugar allá a la predicación del evangelio de salvación. Y Pablo se lo aclara en los versículos 27 y 29. Y claro, también lo opuesto es posible. Los dones son una bendición. Los dones del Espíritu son una bendición
cuando están sumisos al modelo bíblico y al sabio liderazgo espiritual. Yo recuerdo ahora una experiencia que tuvimos de reconciliación cuando estábamos presenciales, hace bastantes años de esto, pero la experiencia que tuvimos de una persona que estábamos en medio del culto de adoración al Señor y de pronto se levantó y empezó a hablar en lengua y empezó a caminar hacia el frente en la congregación. Cuando suceden estas cosas, yo no sé por qué los líderes de la iglesia se quedan como si estuvieran estupefactos, como si hubieran tenido una parálisis total. Y tuve que ser yo, el pastor, que se bajó del púlpito, tomó a la persona, le dio un abrazo y fui caminando, lo llevé al asiento, estaba sentado, lo volví a sentar. Yo recuerdo que la persona me decía, gracias, pastor, en este sentido. Después yo hablé con los líderes, yo les expliqué, hermano, no tenemos que tener temor a nada que venga de parte del Espíritu Santo, pero necesitamos discernimiento espiritual para darnos cuenta cuando algo es del Espíritu Santo y glorifica a Cristo y cuando es del espíritu del maligno o de nuestro propio espíritu. Y tenemos la autoridad, hermano, y el liderazgo para detener en el nombre de Jesucristo aquellas cosas que no glorifican a Cristo y que no edifican a la iglesia del Señor, no edifican a la congregación, no exaltan el nombre del Señor, no llevan adelante el ánimo y el consuelo que Dios quiere que tengamos. Dice en 1 Corintios 14:1 que la profecía, el don de profecía es prioritario, el don de proclamación. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y qué quiere decir ahí profetizar? Profetizar, como en la mayoría de las veces que menciona la Biblia, está hablando de proclamación de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Profecía es el don de preferencia, y ha sido dicho que las lenguas más la interpretación es igual a profecía, y esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque las lenguas se refieren necesariamente a la relación de comunicación personal con Dios en el plano privado. En el plano público tienen que tener interpretación. Pablo dice claramente, hermanos, procurad, en el versículo 39 de 1 Corintios 14, lo tienes en tu Biblia, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. La profecía ha de ser procurada y animada. Y la profecía logra la edificación en una forma más directa y una posibilidad mejor, sin ninguna distracción. Las lenguas, el don de lengua es dado principalmente para dirigirse a Dios, a quien Dios quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, porque es Dios quien da los dones. Y Dios puede dar cualquier don, igual que lo hizo anteriormente. Es decir, que las lenguas son dadas especialmente para el uso privado, para el uso privado. El Espíritu, que conoce nuestra necesidad mejor que nosotros, ora a través de nosotros con gemidos indecibles, logrando la intercesión a un nivel más alto que el que nuestro propio mundo consciente puede tener. La Biblia habla de la necesidad de que haya interpretación. Las lenguas en lo personal y en lo privado pueden y deben ser ejercidas como alabanza y lenguaje de oración al Señor. Deben ser y pueden ser elegidas como señal, como ya dijimos, el ejemplo que pusimos, ¿verdad? Como señal a los incrédulos, no como medio para convertir a los incrédulos. Cuando estudiemos Hechos capítulo 2 nos vamos a dar cuenta que las manifestaciones que hubo allí del Espíritu, en el derramamiento del Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés para venir a la iglesia, a los cristianos, y morar para siempre en el corazón de los hijos de Dios, la salvación que vino aquella multitud no fue por las señales, por el viento recio, o como el viento recio, o como lengua repartida con fuego, ni aún como la señal de oír en su propio idioma las alabanzas del Señor. Muy importante que tengamos cuidado y atención de estas cosas. La lengua como un don vocal dirigido a la iglesia siempre tiene que tener interpretación para que todos puedan entender. Pablo es muy claro y en la palabra dice, no dirán que ustedes están todos locos. Yo he estado en congregaciones visitándola que cuando he salido he dicho, ¿tú te acuerdas de locos? Porque no se sabe lo que nadie está diciendo, ni a quién están alabando.
Están puestas y dadas por Dios como un don que Él da a quien Él quiere para oración y alabanza en el Espíritu Santo de Dios. Muy importante que tengamos esto bien presente. Y aparentemente en las reuniones de Corinto todo el mundo quería proclamar o profetizar y todo el mundo quería hablar en lengua sin interpretación. Y Pablo muy claramente, de una manera muy definida, lo llamó a recordar que los dones de profecía, de lengua y de interpretación de lengua no deben ni pueden ocupar todo el ministerio de la iglesia del Señor. Cuidado con eso, cuidado con esto, que no es lo que realmente Dios quiere y Dios está permitiendo que suceda en este sentido. Así que yo creo que en el día de hoy hemos tenido un tema muy interesante, muy controvertido. No necesariamente quizás mi hermano, mi hermana, tú no participes del mismo sentir que yo siento, o sea, pienses de otra manera diferente, pero busca la verdad en la palabra de Dios, la simplicidad de la verdad, y déjate llevar por lo que Dios dice en la Biblia y solamente lo que dice la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde y que la palabra de Dios te siga edificando. A Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Y tú, mi amigo, que has estado con nosotros o que estarás de manera diferida, tengo un llamado de Dios para ti. Y el llamado es que tú reconozcas que tú necesitas a Dios. Que Dios es santo, 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 que tú te has rechazado, que tú eres un pecador contra Dios, que todos tus pecados, como todos mis pecados, son contra Dios. Y tú necesitas, es una necesidad, no es algo opcional. Tú no necesitas una religiosidad, tú no necesitas estar afiliado a una iglesia, tú no necesitas formar parte de un concilio, tú no necesitas un hombre y una mujer a tu lado, tú necesitas en esta misma hora reconocer que Dios es santo, tú le has rechazado y tú eres un pecador delante de Dios. Y que tú necesitas arrepentirte de tus pecados delante de Dios y pedirle perdón a Dios, no a ningún hombre, sino a Dios. En esta misma hora te invito a decirle a Dios: yo soy pecador, perdóname mis pecados y lávame en la sangre de Jesucristo. Confío solamente en Jesucristo, no en iglesias, no en tradiciones, sino solamente en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede perdonar mis pecados y hacerme un hijo, una hija de Dios desde ahora y para siempre. Lo recibo en esta hora, Señor. Ven a mi vida, límpiame y hazme un hombre, una mujer nueva en Cristo Jesús. Dios lo hace si tú lo permites, pero eres tú el que tiene que tomar la decisión. ¡Qué bueno es Dios! Dios no te obliga. Dios no te obliga. Dios te llama. Recíbelo, te ruego, en el nombre del Señor. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome,
vez más el Consolador viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Trayendo amor, oh sí, tú en mí, ayudándome. Tú en mí, una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más que me levante, una vez más que me levanta, tú me sostienes, me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte soy, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, me ayudas, me fortaleces. Gloria al Señor. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde.